nombre es Rodrigo Tomás Grau. En el marco de las presentes jornadas voy a mostrarles un trabajo en la interfaz de la biofísica y la inmunología, con estratégicas aplicaciones de la proteína SRBD, realizado en el Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada de Tucumán. SARS-CoV-2, el virus que cambió la dinámica del mundo, incluyendo a la ciencia, posee una superficie cubierta con un gran número de proteínas glicosiladas llamadas S. Esta consta de 3 protómeros, donde una de las subunidades es de vital importancia, ya que posee un dominio, el dominio RBD, que interactúa con un receptor de membrana del huésped llamado AC2, posibilitando de esta manera la entrada del virus a la célula. Entonces, esta región es un target crítico para anticuerpos neutralizantes. Teniendo en cuenta esto, nos propusimos obtener la proteína SRBD de manera recombinante para ser utilizada en diagnóstico, en terapéutica, como en investigación básica. Para ello, se transfectaron células HEK para obtener, por un lado, anticuerpos monoclonales anti-RBD y por el otro la proteína SRBD. Mediante un inmunoensayo, observamos la correcta expresión y la especificidad del anticuerpo monoclonal, así también como la expresión de la proteína RBD visualizada en color verde y localizada en el citoplasma. El próximo paso fue purificar esta proteína mediante cromatografía de afinidad, donde observamos la banda correspondiente a dicha proteína. Una vez que todo este sistema estuvo puesto a punto, nos aventuramos a obtener una línea estable de esta HEK 293 mediante la transfección con lentivirus, lo cual nos posibilitó la expresión constitutiva de esta proteína y así obtener un mayor rendimiento. A esta proteína la usaremos para el desarrollo de un test serológico, para la producción de nanoanticuerpos y con fines de investigación básica. En cuanto al primero, desarrollamos un test del tipo ELISA con la RBD inmovilizada, con el cual vamos testeando a más de 400 pacientes. En cuanto a los positivos, podemos observar que el 67% de los sueros de convalecientes tuvieron un título mayor a 1 en 300, destacándose que un 24% de los mismos tienen títulos mayores a 1 en 1000. Esto es muy interesante teniendo en cuenta que el título mayor a 1 en 1350 hay altas posibilidades de tener anticuerpos neutralizantes. Además, realizamos una comparación entre un test que detecta la proteína de la nucleocápside con nuestro ELISA y observamos que en títulos mayores a 1 en 500 no hay correlación entre ambos. Estos resultados concuerdan con un prestigioso trabajo publicado en la revista Lancet. Continuando con las aplicaciones, procedimos a inmunizar una llama con esta misma proteína con la RBD, extrajimos muestras en distintos tiempos, las cuales las titulamos y observamos que en el último día después de la inmunización logramos obtener títulos mayores a 1 en 80.000. Estos resultados son muy promisorios para luego ser transferidos a la industria farmacéutica. Por último, mediante transfección con lentivirus, logramos obtener una línea celular de neuroblastoma humano estable que expresa tanto la proteína alfa-sinucleína como la proteína RBD. De esta manera, podremos observar interacciones entre ambas proteínas y no abre camino a muchas investigaciones siguientes. En este trabajo, logramos obtener la proteína RBD con un método reproducible, con la cual desarrollamos un test serológico con disposición a demanda del Sistema Provincial de Salud. En la actualidad vamos testeando a más de 400 pacientes, de los cuales los positivos, 1 de cada 4, son putativos donantes de plasma. Además, obtuvimos títulos por arriba de 1 en 80.000 en llama y algo muy importante, el test comenzó el proceso de validación en la ADMAT. Todo este trabajo fue realizado en tiempos maratónicos gracias al apoyo de distintas unidades ejecutoras del CONICET, a distintas facultades de la Universidad Nacional de Tucumán y especialmente un agradecimiento al señor Claude Burgio de la empresa SkyBio, a los hermanos Mostolavsky, al ICM y al Sistema Provincial de Salud del Gobierno de Tucumán. Muchas gracias.